En el video anterior vimos cómo calcular por el método de riesgo neutral el precio o la prima de una opción financiera y además calcular los valores en tiempos intermedios. El valor en el tiempo de ejercicio es llamado payoff y los valores intermedios se calcularon como el valor esperado de esos payoffs traídos a valor presente. En cada casilla se aplicó este criterio y yendo hacia atrás se llega a la prima de la opción. Después vimos cómo hacer lo mismo, pero ahorrándonos el cálculo de los valores intermedios. Solamente se calcula el payoff, se calcula la probabilidad de que se llegue a cada payoff, luego se calcula este producto del payoff multiplicado por la probabilidad de que se dé y finalmente se calcula el valor esperado como la suma de esos valores, todos traídos a valor presente. En este caso, 5 periodos, que es el valor de la casilla B9 y la casilla B5 contiene el factor de descuento 1 entre 1 más la tasa de interés. Hoy vamos a realizar cálculos similares, pero automatizándolos en un pequeño código, creando una función en R. Vamos a comenzar planteando un pequeño ejemplo para que vayamos viendo cómo funciona este código. En las primeras dos líneas, lo único que se hace es definir los valores iniciales. Tenemos un S0, un valor para U, un valor para D, valores para K, para R, el tiempo va a ser 3 y va a ser una opción tipo put, una opción de venta. En la línea 4 calculamos el factor de descuento para facilitar después la sintaxis, puesto que en vez de estar escribiendo 1 entre 1 más R cuando sea necesario, solamente vamos a escribir B sub R, que es la etiqueta que escogí. Ustedes pueden escoger cualquier otra etiqueta, pero se recomienda usar etiquetas afines a lo que se está intentando expresar. Bien, aquí tenemos nuestra primera línea que ya tiene que ver directamente con el cálculo. Es el valor de la probabilidad, llamado probabilidad neutral. En la siguiente línea planteo una matriz de ceros, que aquí la podemos ver, con dimensión 3 más 1, 3 más 1. Escribo 3 más 1 porque el 3 se refiere al número de tiempos que se van a ir caminando, digamos el primer periodo, el segundo y el tercero, y el 1 adicional representa el tiempo inicial, el precio inicial, que está en 0. Sin embargo, como ven aquí, las dimensiones de la matriz comienzan con un índice 1, pero al final lo que tengo son 4 tiempos distintos, ya que va a ser el valor de t más el tiempo inicial. Lo pongo así para que después lo podamos automatizar, simplemente cambiando el valor de 3 por tt. Ahorita lo quiero dejar en 3 para que sea menos confuso el código. Con este for, ya lo hemos platicado antes, se calculan en automático los precios de la acción o del bien subyacente que siga esta modelación binomial. Por cierto, el valor de P nos quedó 0.79. Este es el valor de la probabilidad de que en cada periodo
el precio del bien sufra un incremento. Y obviamente 1 menos P sería la probabilidad de que sufra un decremento. Ahora declaro esta matriz V, en la cual voy a estar almacenando los valores de la opción. Con la línea 11 voy a calcular el payoff, pero eso combinado con la línea 12. En la línea 11 lo único que hago es diferenciar. Si voy a usar una opción call, voy a escribir la diferencia S menos K, y si es una opción put, entonces voy a calcular la diferencia K menos S, para después ver en qué casos esos valores fueron mayores a 0, puesto que recuerden que el payoff se calcula como el máximo entre la cantidad que tengo aquí en los dos casos y el 0. Así que ejecuto la línea 11, la línea 12, y si llamo a V, pues ya tiene los valores de payoff en cada uno de los nodos finales. En este caso, que es una acción que nos interesa verla en 4 periodos, bueno, en 3 periodos, tiene al final 4 posibilidades, así que para cada una de las 4, aquí tenemos los valores cuya diferencia K menos S si fueron efectivamente mayor que 0. K es 2100, así que tenemos 2100 menos 1500. Tenemos después 2100 menos 1800. En ambos casos se obtuvo una cantidad positiva, pero 2100 menos 2200 ya fue negativa, igual que 2100 menos 2600, y por eso se obtuvieron esos valores 0. Primero voy a hacer el cálculo que es afín a conocer el valor de la opción sin conocer los valores intermedios, así que lo único que debo de hacer es calcular la probabilidad de que se llegue a cada uno de los payoffs para después calcular el valor esperado. Aquí, por cuestiones de estilo, para hacer un código más amigable, voy a guardar los payoffs en esta etiqueta que precisamente se llama payoffs. Guardo la columna 4 de la matriz B. Con esta sintaxis me refiero a la columna 4, donde previamente ya había hecho esta asignación, y las probabilidades que voy a guardar, recuerden, son las de la binomial. Como se vio en el video anterior, siguen esos nodos una distribución binomial, pero evaluada desde el valor de t hacia el valor de 0. En este caso, esta sería la probabilidad de que una binomial 3,p tome el valor de 3. Este es el valor de que la variable tome el 2, tome el 1 y tome el 0. Puesto que se multiplican, digamos que en orden de arriba hacia abajo, desde el número máximo de incrementos hasta no tener ningún incremento en el precio. Así que estos son los valores de la binomial, en este caso con parámetros 3,p. Y finalmente la prima la voy a poder calcular así. Guardo aquí en el vector probabilidades. Entonces aquí quiero explicar claramente la operación que se da en la línea 15. Tengo en la línea 13 esos valores de payoffs y estos valores de probabilidades en la línea 14. Si yo multiplico esos elementos que se llaman objetos, estos objetos son objetos numéricos de la misma dimensión. Si hago esta especie de producto,
R lo que hace es multiplicar entrada por entrada y obtiene un nuevo objeto también de la misma dimensión. Ya en términos más fáciles, pues un vector de 4 entradas, donde cada entrada es el resultado de multiplicar las respectivas entradas de los dos vectores. Eso es útil porque es equivalente a lo que hacíamos aquí al final con esta columna, en la columna producto. Y con este comando automáticamente sumo esas cantidades. Lo podemos verificar que efectivamente da 34. Y con este factor lo llevo a valor presente y calculo la prima directamente y ya acabé. Ese es el valor de la prima. Lo que sigue es ver si yo quiero conocer, recuerden, ahorita tengo un vector de valores que solamente usé la cuarta columna, o sea la de t igual a 3, para los fines que yo quería, que era calcular la prima. Pero si quiero calcular también los valores de los tiempos intermedios, lo voy a hacer entonces sumando el producto de este vector. Vamos a ver quién es este vector. ¿Quién es este vector? Estos valores son los payoffs del nodo de hasta arriba y el siguiente nodo, y multiplico la probabilidad de haber llegado a cada uno de esos nodos en el periodo anterior, o sea, en el tiempo justo anterior. Esta es la prueba de que haya subido el precio, esta es la prueba de que haya bajado el precio, y por tanto también son las probabilidades de haber llegado a estos respectivos payoffs. Así que al hacer esta suma, lo que hago es calcular el pequeño valor esperado de esos dos valores, que en este caso me da 0, y lo multiplico por BR para llevarlos a valor presente un tiempo atrás. Es decir, estoy calculando el valor en el tiempo 2. Recuerden que aquí dice 3 porque el índice está recorrido en 1. Después voy a hacer lo mismo, pero con este vector que contiene el payoff de este nodo y de este nodo, y de nuevo multiplicarlo por esas pruebas y traerlo a valor presente. Y así lo voy a hacer también para el caso de B3, que son los últimos dos. Recuerden quién es B. Así que yo llamando aquí en el primer tiene aquí una primera entrada. Esta primera entrada se refiere a las filas, así que me refiero a la fila 3 y 4, columna 4. Así que necesito la entrada 3, columna 4 y 4, columna 4. Por eso ese vector me da 281 y 597. Y multiplico por las respectivas probabilidades y lo llevo a valor presente. Lo vuelvo a hacer así para el paso anterior. Ahora resto 3 menos 1, 3 menos 1, puesto que ahora voy a tomar como valores los de la columna 3. Así que me tomo este valor y este valor, van a ser ya los nuevos valores en la columna 2, y fueron el resultado. Por ejemplo, este 11 fue el resultado de ponderar 0 por la proba P más 55 por la proba 1 menos P, y eso traído a valor presente. Ese fue el resultado 11. Y si tomo 55 por P más 328 por 1 menos P, me va a llevar
al traerlo a valor presente, o sea, al dividir todo eso entre 1 más R, me va a dar 106. Y por último, multiplico 11 por P más 106 por 1 menos P, lo llevo a valor presente y eso me va a dar el valor en el tiempo 1. Y si lo hicimos bien, pues tiene que coincidir con el valor que habíamos obtenido al principio como prima. Lo guardé con la etiqueta prima y podemos verificar que es el mismo valor. Así que ya sabemos cómo implementar tanto este caso cuando solamente nos interesa la prima, como este caso cuando nos interesan los valores intermedios. En general, entonces, este sería el código y tiene algunas adecuaciones. Para empezar, ya donde escribía 3 antes, ahora voy a escribir T. Y como ahora no sé cuál va a ser el valor, antes sabía que solamente iba a hacer esto en algunas ocasiones, pero en general no sé cuál es el valor de TT, así que voy a hacerlo en automático con este doble for tantas veces como sean necesarias. Este J que va desde TT a 1 quiere decir que voy pues obviamente de atrás hacia adelante, y aquí voy a ir recorriendo los elementos de la matriz V, los elementos de las filas, pero solamente ya desde 1 hasta el J respectivo, puesto que, como ven aquí, el valor de B pues al final es una matriz diagonal, puesto que la matriz de precios también era una matriz diagonal. Así que con este breve código se obtiene lo mismo. Vamos a ver cómo nos quedó V. Así que este ya es un código muy compacto que hace el trabajo muy sencillo. Este nos calcula todos los valores intermedios. Si solamente nos interesa el valor de la prima, pues hay que llamar precisamente a B11. Bien, en general entonces vamos a tener este código muy breve con este B11. Y ahora para hacerlo función vamos a tener primero una función que es el cálculo de la prima y además de los valores intermedios. Tenemos en el código primero el cálculo de P, luego el cálculo de B, R, que es el factor de descuento, los precios, el valor y los payoffs, la matriz valor y los payoffs, y con esta línea los payoffs, y con este for doble los valores intermedios. Aquí tenemos un ejemplo con estos datos y con los datos del ejemplo de ayer, para que podamos comparar, como aquí está este 51.81, luego 61 y 30, lo comparamos aquí, 61 y 30, 72, 37 y 11, 72, 37 y 11, 85, 46 y 15, etcétera, 99, 56, 21 y 115, 67, 28. Pero si solamente nos interesa la prima, entonces se compacta el código, porque ya no tenemos que usar el doble for. Ya nada más calculamos los payoffs, las probabilidades de llegar a cada payoff y el valor esperado traído a valor presente. Así que con este código vamos a obtener solamente la prima. Aquí tenemos el ejemplo del día de ayer y nos da nuevamente 51.81. Ahora lo que vamos a hacer es
crear un pequeño documento PDF donde se muestren estos códigos y el resultado y un poco de texto. Esto les va a servir para que después comiencen a hacer unos trabajos con una presentación en automático donde el formato del código no sea su preocupación. Tenemos que abrir aquí una opción que se llama Markdown, que está dentro de R Markdown. Así que vamos a poner aquí como autor el curso de productos financieros derivados. El título va a ser precio usando riesgo neutral. Y lo vamos a pedir en un formato PDF. Requiere que ya tengan instalado LaTeX en su computadora. Vamos a dar OK. Si no lo tienen, pueden hacer también un documento Word, clicando aquí, o un documento HTML. Yo prefiero un PDF y es el PDF que les voy a enviar. Entonces me pone esta plantilla, es una plantilla por default que siempre abre. Tiene aquí varias opciones que en algún otro video pues platicaremos de ellas, pero ahorita voy a hacer las cosas rápidas sin entrar en mucho detalle. Así que aquí vamos a poner como un título: evaluación de opciones usando riesgo neutral. Ese es nuestro título, así que vamos a poner aquí un subtítulo: código para el cálculo de la prima y los valores de la opción en tiempos intermedios. Abro un chunk, se le dice así a este tipo de estructura, y aquí puedo escribir mi código. Así que voy a escribir el código desde arriba. Y hasta aquí. Control C, Control V. Y lo va a fundir, lo va a agregar este código y lo va a fundir con el documento en PDF, teniendo una presentación muy útil, ¿sí? Aquí podemos poner incluso algunos comentarios adicionales. Este es la probabilidad neutral. Después aquí se calculan los precios. Después aquí se calculan los valores. Bueno, matriz para almacenar los valores de la opción. Este es el cálculo del payoff. Y estas son las probabilidades. Y finalmente esta es la prima, que es el valor esperado de
en valor presente. Bien, ahorita vamos a ver el resultado. Y lo siguiente es el cálculo de los valores de la opción en tiempos intermedios. Aquí ya tenemos que en general pasa esto y finalmente un ejemplo. Bueno, este fue el ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a escribir funciones para valores y prima y solo para cálculo de la prima. Y podemos abrir otro chunk y aquí escribimos el código de nuestras funciones con los respectivos ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2. Bien, así que esto es lo que escribimos y lo que obtenemos como resultado es lo siguiente. Al escribir knit quiere decir tejer, pero en este caso es para compilar. Así que primero debemos de tener un nombre para el archivo resultante. Voy a escribir precio neutral, salvar, y me va a crear en ese momento el código que va a contener tanto texto como me va a crear el documento que va a contener tanto texto como código, y este sería el resultado. Como pueden ver, es muy útil para crear documentos, y ARC Markdown es para muchas cosas más. Por ejemplo, para crear documentos dinámicos donde nosotros podemos tener procesos recurrentes o repetitivos y donde nada más se vayan actualizando algunos datos, pero las cuentas y las gráficas sean las mismas. Eso se puede hacer muy rápido usando esta paquetería que es que la pueden usar usando RStudio. En otros videos vamos a seguir usándolo para que vayan aprendiendo poco a poco su uso y después ya puedan entregar ustedes también tareas usándolo. Otra de las ventajas es que pueden usar código LaTeX, pero eso lo veremos en otra ocasión.